El 26 de julio, la organización Aldeas Infantiles SOS llevará a cabo una reunión de expertos en el Senado de la República sobre el derecho a vivir en familia. Y justo para saber de qué se trata, incluso hasta para dimensionar la importancia de este derecho para los niños, niñas y adolescentes acerca de esta problemática que afectan, pues, ¿qué es lo que está afectando este derecho de vivir en familia para todos ellos en nuestro país? Agradecemos mucho que se encuentre con nosotros para hablar previo a esta reunión, Daniela Cervantes Tejeda. Ella es coordinadora nacional de abogacía de Aldeas Infantiles SOS y lleva a cabo estrategias de incidencia, vocería y trabajo en la red para la promoción de la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia en México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por brindarnos, como siempre, espacios para poder hablar de los problemas que están afectando a la niñez y a la adolescencia en México. Para algún sector podría parecer muy natural, pues, una familia. O sea, ¿por qué el derecho a la familia resultaría tan importante? Sí, justamente, o sea, parecería que está implícito en la vida de las niñas, niños, adolescentes en México, pero la realidad es que gran parte de la niñez y la adolescencia se le ha vulnerado este derecho o se encuentra en un riesgo muy grave. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar, cuando hablamos de familias, del derecho a vivir en familia, me gusta primero decir qué es la familia, ¿no? O sea, la familia, hablamos de familias nucleares, familias extensas, familias de acogida, de adopción, monoparentales, con padres heterosexuales, homosexuales, lideradas muchas veces en el contexto, por ejemplo, mexicano, por abuelas, abuelos o los hermanos mayores. Al final, lo que es importante, y como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes, debe ser este espacio de protección, asistencia, donde puedan recibir este amor, cariño, comprensión y sobre todo que se les brinde este cuidado, ¿no? Al final, como tú lo dices, el derecho a vivir en familia, y ya estábamos viendo con las notas anteriores, es un derecho que permite el ejercicio de otros derechos. Claro. Está conectado con el derecho a la salud, a una vida libre de violencia, a la educación, al espacio, a la recreación. Entonces, por eso es muy importante que nos sentemos a revisar qué es lo que hace falta, qué es lo que se ha avanzado y sobre todo que lo empecemos a discutir desde un enfoque de derechos, desde el interés superior del niño, que muchas veces no es el centro de la agenda pública. No, en definitiva, no. ¿Qué podría ser un factor que impida que se logre que un niño pueda tener acceso o crecer en este núcleo familiar? Bueno, hay diferentes razones, principalmente es la negligencia, el abandono, la orfandad, obviamente la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia, por ejemplo, explotación y trabajo infantil. Bueno, son muchísimas las razones, también el tema de desplazamiento forzado. Tenemos justo en un estudio que realizamos cada 5 años, es para revisar todos estos indicadores que ya están disponibles y sobre todo que traerlos a un solo diagnóstico para tener esta imagen amplia de lo que está pasando y cuáles son las causas y las consecuencias y cómo está impactando en la vida de las niñas, niños y adolescentes. Ahora, este tema se discute o se va a plantear, va a haber esta mesa en el Senado. Cosa que me parece muy importante, porque al final la legislación en materia infantil a veces queda muy olvidada y hay muchos temas que necesitan ver los legisladores. ¿Cuál crees que sería uno que tendría que llamarse más la atención para que se legisle? Bueno, el tema de niñez es muy amplio, pero específicamente hablando de derecho a vivir en familia, el tema es que tenemos las modalidades alternativas de cuidado que te la desglosa la ley como tal, están muy bien alineadas a los tratados internacionales, pero sin embargo en la operación, en el campo, no es lo que sucede. Las procuradurías de protección se encuentran muy limitadas, son muy pocas las autoridades, falta mucho profesionalizar y sensibilizar a las autoridades. Creo que principalmente tendría que haber un tema de presupuesto, porque vemos que también en el tema legislativo sigue siendo invisible, ¿no? Vemos cada año que se reduce el presupuesto a la niñez y a la atención para la restitución de derechos. Mira, justo en estos datos que ustedes han buscado y englobado muy bien para que dimensionemos también este tema, hablan ustedes cerca de 53,000 niñas, niños y adolescentes que permanecen en alojamientos de asistencia social en el país están en riesgo de perder el cuidado familiar. Vamos, no es menor.
Y me parece que cada vez que hablamos de cifras, luego se hace muy frío, pero siempre aquí soy muy insistente en que son vidas las que están detrás de cada cifra. 53,000 no me parece menor. También hagan ustedes que las casas hogar, albergues y centros de rehabilitación para personas con adicciones son alojamientos de asistencia que concentren a más niñas, niños y adolescentes entre los 0 y los 17 años de edad. Vamos, son muchas las cifras que ustedes mencionan, pero también ustedes lo que han visto, ¿cómo impacta en un niño el no poder vivir en familia? O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué clase de seres humanos estamos formando también cuando no permitimos que un niño viva en familia? Sí, justamente esos temas, esas cifras son las que podemos encontrar, que la verdad es un aproximado, sí, porque apenas en el 2020 se incluyó en los tabulados de INEGI para el censo de población y solamente nos dicen que están ahí, no nos dicen la situación en la que están viviendo, porque sabemos que el cuidado residencial debería ser la última opción de alternativa de cuidado y debería ser la más extraordinaria, la última instancia y sobre todo debería ser la más temporal, debería ser un periodo muy corto. Al final lo que queremos es que las niñas, niños, adolescentes crezcan en un entorno familiar. No queremos que estén en un entorno residencial. Al final queremos que tengan familias y que puedan crecer en ellas. Bueno, y en hay de asistencia a asistencia. La realidad es que quiero hacer un pequeño paréntesis, un gran paréntesis, en la gran labor que hacen aldeas infantiles, porque además algo que me ha gustado siempre mucho de la labor de aldeas infantiles es esta oportunidad que se da a mantener a los hermanos juntos. Por ejemplo, cuando están en un determinado proceso que les impide estar en ese momento con su familia, bueno, pues estar en estas aldeas, de aldeas infantiles, en donde se busca que se mantengan unidos los hermanos, cosa que me parece fundamental también en este proceso. Sí, por eso creo que es importante que pongamos estos temas en la mesa, porque parecía que pues es lo lógico, ¿no? Que no separemos a las familias y sobre todo si todavía existe ese vínculo con los hermanos y bueno, en la práctica eso es lo que sucede, ¿no? Bueno, en los centros de asistencia social se tiene que separar por edad, por sexo y eso pues al final está impactando de forma negativa a los grupos de hermanos o por ejemplo a la niñez trans, que pues bueno, y cómo no hay espacios para ellas y ellos. Entonces por eso es importante que se pongan estos temas y sobre todo porque ya está en la legislación. En la legislación ya habla de la unidad familiar, ya habla de estas alternativas de cuidado que deben de ser según las directrices alternativas que nos establece como tal la ONU, pero al final es importante que sensibilicen las autoridades que están brindando y determinando estas alternativas de cuidado. Es que es eso, sensibilizar a todas las autoridades, a quienes se encargan de legislar, porque de repente el día a día les va ganando y dejan estos temas de lado. Platícame un poco más de estos trabajos, quiénes van a estar, quiénes van a participar, cuántos días, cuánto tiempo, si va a poder asistir a lo mejor las personas que estén interesadas y acercarse o va a ser cerrado. Bueno, está abierto para todas las organizaciones de sociedad civil, sobre todo las que brindan atención a niñez. Se van a tocar dos temas importantes. La primera tiene que ver con la prevención de la separación, porque bueno, qué mejor medida que antes la prevención. Ajá. Y el otro tema sería cuidados alternativos. En los dos paneles van a estar la organización Juconi, ProNiños, el ACNUR y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, otros invitados. Y lo importante es eso, que empecemos a discutir y todos desde las organizaciones, desde nuestra experiencia, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hace falta y sobre todo, como mencionaba, ¿no? Con un enfoque de derechos, que a veces eso falta, porque a veces vemos a las niñas y niños desde un enfoque adultocéntrico y ellas y ellos son sujetos de derechos, ellos deben ser protagonistas de sus derechos y poder ejercerlos como tal. Es que la visión adultocentrista a veces hasta sin querer de repente nos sale en medio de tanta costumbre que tenemos de siempre todo pensarlo como para los adultos. En estas mesas también estarán participando legisladores. Sí, bueno. Se han comprometido. Luego, porque la verdad es que la voy a ser muy honesta, de repente prestan los espacios y se van y no es la idea. No, sí van a estar acompañándonos. Bueno, extendimos la invitación a todos los legisladores, pero sobre todo a los que integran la comisión sobre los derechos de la niñez y a la adolescencia. Oye, pues muchísimas gracias. De verdad, recuerden no nada más las fechas por si alguna organización está interesada de repente o a alguna página de internet donde también ellos pudieran observar y ver bien cómo van a estar los horarios. Sí, es el miércoles 26 de julio a las 10 de la mañana en el Senado de la República y cualquier información la pueden
pueden consultar en la página de Aldeas, que es www.aldeasinfantiles.org.mx, y sobre todo ahí también van a poder encontrar estos estudios que realizamos, tanto la versión para adultos, pero también la versión para niñas, niños, adolescentes, donde ahí pueden, además de conocer de sus derechos, pueden redactar una carta o pueden enviar un dibujo o sus propuestas a tomadores de decisión que queremos hacérselas llegar. Y bueno, ahí vienen todas las instrucciones de una forma como amigable que van presentando algunos personajes en el material. De verdad que vale mucho la pena que se metan en estos estudios. Implican muchísimo trabajo para todos los equipos para poder llegar a estos estudios. Y se van a sorprender mucho. En lo personal, cuando presentaron estos estudios, yo me impacté mucho de cómo los niños, cuando los escuchas, te hablan de lo que más les llama la atención a ellos, que no sabían el derecho a un nombre. Y de algo que es como tan común para nosotros. Por eso me pareció bien importante ahorita mencionarlo como el derecho a la familia. Usted me va a decir, ay, obvio que sí, hombre, pues es súper normal, natural, que lo cuide el abuelito. Es bien importante hablar de este tema, de verdad, muchísimas gracias. Ojalá que más organizaciones participen y que los legisladores también se metan. De verdad que sin partido, sin color, este tema nos debería de unir. Muchísimas gracias. Ahí está puesta la invitación. Gracias. Gracias.